Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos en Común Podemos Marea, la señora Díaz. Gracias, presidenta. Bienvenido, señor Galloso. Ya compareció usted en la Comisión de Investigación de las Cajas de Galicia y hace lo propio en esta ocasión. Una primera pregunta, señor Galloso, que usted ha afirmado que la fusión de las cajas gallegas había sido la más traumática de toda España. Nos gustaría que nos dijese a qué se refiere usted y por qué fue la fusión más traumática de toda España. Igualmente, nos gustaría que nos explicitara si es cierto que su entidad y usted mismo se posicionó en contra de la pretendida fusión que parece sí quería la Caixa de Galicia, y es evidente pretendía el Gobierno de la Xunta de Galicia con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza. Cuando ustedes se oponían a esa fusión, ¿por qué razón se oponían? Ha afirmado usted también que las cajas, dijo usted, somos responsables de errores muy importantes. Me gustaría también que nos dijese a qué tipo de errores se refiere y, particularmente, ahora el compañero ha formulado una cuestión en relación a si había responsabilidad por la presencia de políticos y políticas en las cajas o, en este caso, en su caso particular, que hasta ha estado en prisión por una mala gestión, se debió a, desde luego, malas prácticas en todas las gestiones, ¿no?, de por lo menos las dos cajas de Galicia. ¿Usted cree que han sido tratadas con igual consideración Caixa Galicia y Caixa Nova? En tanto a nivel de responsabilidad, cuanto en las medidas que se han tomado en relación a ambas. Si la respuesta fuera negativa, ¿por qué cree que es así? ¿Usted creía que la fusión iba a terminar bien o, ante la situación económica y patrimonial que tenían ya ambas cajas, la fusión iba a terminar como terminó? La situación es que no tenemos ninguna caja gallega, supuso una quiebra al erario público de más de 9.000 millones de euros y, bueno, hemos hecho un negocio ruinoso. Conoce usted, supongo, que el Banco de España, el señor Fernández Ordóñez, asimismo lo ha vuelto a reiterar en esta comisión, se oponía a la pretensión del señor Feijóo a la fusión de las cajas gallegas. Llegó a decir que intentó persuadir, sin conseguirlo, al señor Feijóo sobre esta cuestión. ¿Usted conocía esta realidad y esta negativa del Banco de España? Y si es así, ¿por qué razón lo opinaba el Banco de España? ¿Cuál cree usted que fue la responsabilidad de la Xunta de Galicia, con su presidenta a la cabeza, en el desastre actual en el sistema financiero gallego? ¿Cuál cree usted que fue la responsabilidad del Banco de España? ¿Y cuál cree usted que fue la responsabilidad del Ministerio de Economía? Como se ha dicho ya, acaba de comparecer el responsable del informe de la pretendida auditoría de KPMG. Ese informe lo que señalaba es que se absorbiese la Caixa Galicia por Caixa Nova. Bueno, díganos si esto fue así y, si no fue así, por qué se desatendió por la Xunta de Galicia la recomendación que informaba la propia KPMG. También, señor Galloso, ustedes han sido condenados por una pequeña parte de su actuación, ¿no?, por las indemnizaciones archimillonarias que han tenido, no por el otro procedimiento, por la gestión y la práctica que ha causado un agujero de más de 9.000 millones de euros. Le quería preguntar por qué
causando un perjuicio al erario público, ¿por qué cree usted que el FROP no se personó en la causa? Hablo de la primera suya, sabiendo que era, insisto, una merma para fondos públicos. ¿Por qué razón? Es que llama la atención. Ya hemos hecho lo propio en la Comisión de Economía, pero llama la atención que, en defensa de los intereses públicos, el FROP no se personara y, además, intentara recobrar lo perdido. No es menos cierto, señor Gayoso, que ustedes conocían bien que el proyecto de Nova Caixa Galicia no tenía futuro y que la continuidad al frente de la entidad tenía como única misión procurarse una situación económica aún más favorable para cuando saliesen de esa entidad, es decir, que estaban atendiendo a intereses personales. También, ¿habría algún acuerdo sobre estos extremos, ¿no? Y a esto me refiero en lo que tiene que ver con el FROP, con los responsables de la Xunta de Galicia, con el Ministerio y con el FROP? ¿Cree usted que esto fue así? Digo, para que no se personasen en esa causa. Y en lo que tiene que ver con las malas prácticas, señor Gayoso, casi lo sabemos todo ya de lo que han hecho, ¿no? Pero llama mucho la atención, ¿no? Bueno, algunas actuaciones profundamente irresponsables. Por ejemplo, en el año 2007, y ya voy terminando, que se me acaba el tiempo, cuando ya estábamos en crisis, su entidad abría a razón de una oficina bancaria cada 9 días. Llegaron a tener un total de 541 entidades en todas las partes del mundo. ¿A qué intereses respondían esta apertura de oficina casi suicidas, ¿no? Porque parece que al interés general no. También, en la fase de saneamiento, ustedes aportaron un total de 5.097 millones en activos tóxicos. ¿Cómo explica usted que se dedicasen a negocios que nada tenían que ver con la labor principal de una caja de ahorros como era su casa? Lleva 7 minutos, pero para que se vaya organizando usted. No se preocupe, como ya han preguntado por las preferentes y demás, lo dejo aquí y muchas gracias. No le estoy cortando, o sea que puede seguir. No, ya está, presidenta. Sí. Gracias, señora Díaz.